El Espíritu Santo tomó parte activa en la obra de creación de este mundo. Es una persona coeterna con el Padre y el Hijo. Inspiró a los escritores de la Biblia. Y durante todas las épocas ha tomado parte activa en la obra de transformación del ser humano. Pero, ¿qué papel desempeña el Espíritu Santo en nuestra espiritualidad? El estudio de este trimestre nos ayudará a comprender mejor el inmenso don que tenemos en el Espíritu Santo. Bienvenidos, queridos amigos, nuevamente al repaso de la lección. En esta oportunidad vamos a tratar un tema muy importante. Yo diría que uno de los más importantes de este trimestre, que es el derramamiento del Espíritu Santo o el bautismo del Espíritu Santo en la vida de cada creyente. Pero antes de comenzar vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, en esta oportunidad te damos muchas gracias por las bendiciones que has derramado en cada una de nuestras vidas. Te pedimos una bendición especial por cada uno de los que están presentes escuchando nuestro mensaje en esta hora. Y ahora, Señor, pedimos tu Santo Espíritu para poder entender tu santa palabra. Bendícenos y guárdanos en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. El Nuevo Testamento nos habla acerca del bautismo. Uno de los personajes que nosotros conocemos más es Juan el Bautista. Él bautizaba en el río Jordán con el agua. Pero en Mateo capítulo 3, versículo 11, Juan habló estas palabras que son muy interesantes y que llegan a nuestro corazón en esta hora. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. El bautismo por medio del agua representa un símbolo de la muerte del hombre pecador o del viejo hombre y el nuevo nacimiento al salir del agua a un nuevo hombre. Hay dos cosas que ocurren cuando nosotros nos bautizamos. Una es el arrepentimiento de nuestros pecados y el perdón. Y otra es que recibimos el don del Espíritu Santo. Esto puede pasar, el don del Espíritu Santo, antes de bautizarnos en agua o después de que nos bautizamos en agua. ¿Qué ocurre cuando el Espíritu Santo llega a la vida nuestra? Bueno, somos transformados. Y aquel viejo hombre con aquellas tendencias pecaminosas pues va desapareciendo día con día, porque al convivir con el Espíritu Santo Él va transformando nuestras vidas y eso es lo más maravilloso de la obra del Espíritu Santo. Hay algunos pasajes que nos muestran que en el tiempo de los discípulos recibieron el don del Espíritu Santo. Uno de esos encontramos en el libro de Hechos, el capítulo 2, el versículo 38, que nos habla del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo se derramó en los discípulos y en muchas personas que estaban escuchando su mensaje. ¿Qué pasó en ese momento? Bueno, ellos fueron llevados al arrepentimiento a través del don del Espíritu Santo y posteriormente fueron bautizados. Y la Biblia dice que se añadieron a la iglesia del Señor muchas almas. Ahí también recibieron el poder del Espíritu Santo, poder que les permitió obrar milagros, sanar enfermos, hacer cosas milagrosas que hasta hoy en día nosotros podemos leerlos a través de las Santas Escrituras. Otro de los pasajes que nos muestran el don del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo, está en el libro de Hechos, el capítulo 10, versículos 43 y 48, y ocurrió en la casa de Cornelio. Todos los que estaban ahí, la familia de Cornelio, los amigos, creyeron a la santa palabra presentada por el apóstol Pedro y en ese momento dice que fueron bautizados. Ellos recibieron el don del Espíritu Santo. En el libro de Mateo 3:11 nos habla de que no solamente Juan bautizaba a través del agua, sino que había alguien que iba a venir y les iba a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Ese era Jesús. Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, tomamos parte con los creyentes, porque ellos también creen una misma fe. Y el Espíritu Santo viene y nos ayuda a nosotros para entender
que necesitamos compartir con otros acerca del don maravilloso que recibimos. El Espíritu Santo hace que tengamos un solo pensamiento, un solo sentir, y ese sentir es el que hubo en Cristo Jesús. Por eso es que hay algo que debemos recordar, que el agua cuando nos bautizamos no nos cambia. Es el don del Espíritu Santo el que cambia la vida vieja que nosotros teníamos y pone un nuevo corazón en nuestra vida. Ese corazón de piedra que tenemos se convierte en un corazón de carne. Un corazón que es susceptible para la voz del Espíritu Santo. Se nos hace a veces difícil de escuchar. En cierta ocasión, un pintor famoso que empezaba, un joven pintor, llegó a Florencia. Y cuando estaba en Florencia miró las obras que Miguel Ángel había pintado y decidió pintar un cuadro como el pintor famoso que había hecho. Así que comenzó a estudiar, comenzó a trabajar en aquel cuadro. Y cuando lo hubo terminado, miró el cuadro original y miró su cuadro. Y dijo, hay algo que pasa aquí. Con mucho esfuerzo he tratado de hacer una copia casi perfecta, casi igual, pero no he podido. ¿Por qué? Porque solo si tuviera el espíritu de Miguel Ángel, yo podría hacer lo mismo que él hizo. Eso es lo que pasa cuando el Espíritu Santo viene a nosotros. Pone el Espíritu de Jesús en nuestra vida. Y Él hace una obra perfecta en nuestra vida. Transforma este cuerpo lleno de pecado, lleno de situaciones adversas. Lo transforma en una vida maravillosa, en una obra de arte. Vivir en el Espíritu significa que cada día tenemos que tomar tiempo para compartir con el Espíritu. No es solamente que hoy voy a orar, hoy voy a tomar tiempo para leer la Biblia, pero mañana no. No, vivir en el Espíritu significa una constante vida de oración, una constante vida de estudio de la palabra de Dios. Porque la fe viene a través de la oración y viene a través del estudio de la palabra de Dios. Hay muchos pasajes en la Biblia donde mencionan a personas como Pedro, como Bernabé, Zacarías, Esteban, que estaban llenos, el mismo Pablo, que estaban llenos del Espíritu Santo. ¿Qué hacía la diferencia de esas personas y nosotros? La diferencia la hacía que ellos permitían que el Espíritu Santo viviera en sus vidas. Y hay una cosa importante que la lección de esta semana nos muestra, que para poder recibir el don del Espíritu Santo necesitamos tener ciertas condiciones o ciertos requisitos. El primer requisito, la primera condición que debe tener un buen creyente es el arrepentimiento. Y déjenme decirle algo, amigos, hermanos, que el arrepentimiento no es nuestro, es también un don de Dios. Tan maravilloso es el amor de Dios que hasta el arrepentimiento lo pone en nuestra vida a través del Espíritu Santo. ¿Qué significa el arrepentimiento? No solamente sentir tristeza por el pecado, sino que es de sentir un deseo de completamente entregar nuestra vida a Dios. También otra de las condiciones que el creyente necesita para ser bautizado por el Espíritu Santo es tener fe. La fe es la que hace posible que nosotros podamos confiar y podamos creer en las promesas de Dios a través de su santa palabra. También necesitamos tener perseverancia. La Biblia dice muy claro, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. La perseverancia es algo que nos lleva a una constante búsqueda de Dios, a una constante sacrificio, a tomar tiempo para compartir con el Espíritu Santo, para compartir con su santa palabra, para tomar tiempo para orar. ¿Qué es lo que produce el arrepentimiento, la fe, la perseverancia? O produce una vida de obediencia. ¿Qué significa la obediencia? Significa ceder nuestra voluntad a Dios. ¿Qué significa eso? Apartar el yo y dar nuestra vida completamente a Dios para que Él pueda obrar un cambio. Si nosotros no permitimos que la voluntad sea dada a nuestro Dios, entonces Él no puede trabajar. Porque Dios es un Dios tan bueno, tan misericordioso, que ni siquiera impone nada a sus hijos. Él espera que nosotros abramos nuestro corazón para que Él pueda entrar. En cierta ocasión un pintor famoso pintó un cuadro maravilloso. Invitó a uno de sus amigos, le dijo, ven, quiero que mires este cuadro.
Y cuando el hombre llegó a mirar el cuadro, dijo, wow, los colores están maravillosos, todo parece tan perfecto. Pero ¿sabes una cosa? Hay un error. Te falta el picaporte, no se puede abrir la puerta. Oh, le dijo el pintor, es que esa puerta es la puerta del corazón y solo se puede abrir de adentro. La voluntad solo se puede abrir de adentro, solo la podemos ceder de adentro a nuestro Dios para que el Espíritu Santo pueda trabajar y pueda transformar nuestra vida. Él no puede obligar y abrir la puerta, tú tienes que abrir la puerta para que Él pueda entrar. ¿Qué significa cuando nosotros abrimos la puerta? Otra de las condiciones es que debemos de abandonar toda impureza. Es vivir una vida completamente alejada del pecado. No es que vamos a dejar de pecar, no. Pero nuestra vida va a ser siempre en busca de lo sublime, en busca de lo santo. Debemos de abandonar completamente el pecado, apartarnos del mal. ¿Qué resultados produce el Espíritu Santo en nuestra vida? Filipenses capítulo 2, versículo 3 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hay dos clases de vidas las que nosotros podemos llevar. Una vida centrada en el yo, como dice la lección en la parte del jueves, o una vida centrada o controlada por el Espíritu Santo. ¿Cómo es estas dos clases de vidas? Bueno, la primera, centrada en el yo, desea que lo pecaminoso y lo desagradable en contra de Dios pueda permitirse vivir en nuestra vida. Pero cuando somos controlados por el Espíritu, Él desea que las cosas espirituales, desea agradar a Dios. Un creyente que recibe el don del Espíritu Santo quiere hacer las cosas que agraden a su Señor. Una vida controlada por el yo es controlada por las pasiones pecaminosas, los placeres de este mundo, las ambiciones, los juegos, las cosas que parecen buenas a la vista del hombre, pero que al final son un camino de perdición. Una vida que es controlada por el Espíritu es totalmente contraria a esas cosas pecaminosas. Busca siempre la espiritualidad, busca siempre lo sublime. También una vida que es controlada por el yo utiliza más la libertad a tal punto que después nos volvemos esclavos del pecado y del sentimiento de culpa. Cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo controle nuestra vida, somos verdaderamente libres de la esclavitud del pecado. Ahora podemos ser gozosos en el nombre de nuestro Señor. Una vida que es controlada por el yo se vuelve una vida desobediente a la voluntad de Dios. Pero una vida que es controlada por el Espíritu Santo es una vida que pone la voluntad al servicio de su Señor. Dios quiere controlar nuestra vida porque Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Por eso debemos de abrir nuestra mente para que Él pueda entrar a nuestra vida y transformarla. También una vida controlada por el yo busca siempre la complacencia propia. Una vida controlada por el Espíritu es una vida abnegada, una vida de sacrificio, una vida de trabajo para el Señor. También cuando nosotros tenemos nuestro yo arraigado, los frutos del yo se producen. ¿Cuáles son esos frutos? El egoísmo, el enojo, la ira, la violencia. Nosotros podemos ver nuestro mundo hoy en día se está destruyendo. ¿Por qué? Porque hay tanta violencia, hay tanto egoísmo. Pero cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida y somos llenos del Espíritu Santo, produce frutos, el amor, la paz, la mansedumbre. Él quiere que nosotros podamos tener todos estos frutos y que podamos ser algo agradable para las personas, que las personas puedan ver a Jesús reflejados en nuestra vida. Solamente cuando Él controla nuestra mente es que podemos reflejar el amor y la misericordia que nuestro Padre tiene. También una vida que es controlada por el yo no reconoce la necesidad del perdón y se vuelve una vida arrogante, una vida llena de orgullo propio, de suficiencia propia. Cuando el Espíritu Santo controla nuestra vida, la vida produce siempre el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque sentimos la necesidad de un Salvador, sentimos que somos pecadores y que si no nos aferramos de las promesas del Señor estamos perdidos. Todos estos resultados se producen por el confiar en la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo produce una vida de abundancia. El versículo de memoria de la lección dice que Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Dios quiere que seamos felices. Dios quiere que tengamos una vida a plenitud, que tengamos
alegrías y gozos, pero todo depende de nosotros. Porque ustedes podrán decir, bueno, pero ¿cómo vamos a tener gozo si tenemos enfermedades, tenemos angustias, tenemos dificultades? Aún a pesar de todas esas circunstancias, cuando recibimos el don del Espíritu Santo, cedemos nuestra voluntad a Él, podemos recibir alegría y gozo. Por eso Pablo decía siempre estad gozosos. ¿Por qué? Porque el gozo es algo que se lleva por dentro y solo puede ser cuando esta copa, vaciada del pecado, vaciada del egoísmo, de la maldad, es llena completamente por el Espíritu Santo. No hay otro camino más para poder ser felices que recibir el bautismo del Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias, porque el Espíritu Santo es ese don maravilloso, es esa tercera persona de la Trinidad que viene a morar en nuestra vida. En esta hora queremos abrir nuestro corazón para que Él pueda venir a este cuerpo lleno de pecado y de circunstancias difíciles y pueda limpiarnos y transformarnos y podamos reflejar tu carácter. Gracias, Señor, por perdonar nuestros pecados y bendice a cada uno de los que nos están sintonizando. Que tu Santo Espíritu pueda ser con cada uno de ellos y podamos tener vidas felices, vidas de éxito en tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias y les esperamos en la próxima lección. Que el Señor les bendiga y les guarde.